Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu servidor en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Buenas tardes, buenas noches o buenas mañanas, dependiendo cuando está viendo este video. Bienvenido a mi canal una vez más. Hoy vamos a continuar con el tema del carácter del cristiano. Hoy vamos a tocar el tema la integridad y el carácter cristiano. La integridad y el carácter cristiano. Pero primero vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias. Dios santo, Dios misericordioso, Dios de infinita bondad, mi Dios, nos humillamos ante tu presencia. Venimos ante ti, Señor, con confianza al trono tuyo, mi Dios, pidiéndote, Padre Santo, que seas tú iluminando nuestros entendimientos, nuestra mente. Padre, a través de tu Espíritu Santo, que tú abras nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra tuya. Que tú, Señor, bendiga a cada persona, a cada hermano, a cada hermana que tú traigas, Señor, a través de tu Espíritu, a ver este estudio en este canal, mi Dios. Yo te pido que tú me hables a mí primero, Señor, y luego al oyente, Señor, para que nosotros podamos crecer más y más en el conocimiento del Hijo tuyo, Padre Santo. Nosotros te glorificamos y te daremos toda honra y toda gloria que tú te mereces. Amén. Una vez más, Dios le bendiga. Este es tu servidor, Delvin Cruz. Hoy vamos a continuar los temas que estamos hablando sobre el carácter del creyente. Ya hemos tocado unos cuantos tópicos. Si no me equivoco, este es el cuarto que hemos hecho, pero no me acuerdo. Pero vamos a continuar. El tema de hoy, como dije ahorita, es la integridad y el carácter cristiano. La base bíblica la vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a oír, alabado sea el nombre del Señor, el capítulo, y después yo lo voy a leer poco a poco, pero para que podamos oírlo un poquito más claro, como tengo problemas de la vista y sufre un poquito leyendo, no lo voy a leer completo porque nos vamos a tardar. Capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la... Amén, hasta el versículo 4. El apóstol Pablo lo vamos a usar como un ejemplo de una persona en la Biblia, de un personaje en la Biblia que acercó más cerca el carácter de Cristo de una manera tan profunda que él decía, y el único en la Biblia, el único apóstol que dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El único apóstol que dijo, el mí para el morir es ganancia, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Pablo aprendió y soltó todo el carácter que él tenía en el pasado, y cuando vino a ser una nueva criatura, él comenzó a ser moldeado por Dios y comenzó a reflexionar, a desarrollar el carácter de Cristo y todos los atributos que trae. Y uno de los atributos bien buenos que vemos en este pasaje
en esta porción de la carta es sobre la integridad que el apóstol Pablo muestra a través de la iglesia de los tesalonicenses. Cómo él se comportó, cómo él se movió, cómo él se enseñó. Alabado sea el nombre del Señor. Primero tenemos que entender qué significa la palabra integridad. La palabra integridad tiene que ver con valores morales. Tiene que ver con la conducta diaria que una persona se comporta en sus hechos, en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de vivir. Una persona íntegra es una persona que dice sí y sí es sí, dice no y no es no. Una persona íntegra, si te dice algo, uno puede tomarlo con mucho peso, porque una persona con integridad lleva mucho peso, porque tiene moralidad, tiene valores, Alabado sea el nombre del Señor. La integridad y el carácter cristiano. El carácter cristiano tiene que ser una persona íntegro. Una persona íntegra, una persona es intachable, una persona irreprensible, una persona que nadie puede señalarlo, nadie puede encontrar falta de ello. En el Antiguo Testamento podemos ver al profeta Daniel como una persona íntegra, con integridad. A José, alabado sea el nombre del Señor, que aún teniendo oportunidad de hacer lo malo, siempre hizo lo bueno. Cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo, de acostarse con él, él prefirió correr desnudo y no comprometerse. No comprometer su carácter. Y eso es lo que una persona íntegra, una persona que no está dispuesto a comprometer su carácter por nada, no lo vende. Una persona íntegra tiene que ver con hacer todo por amor por Cristo, amor por las almas. Por eso dice que el pastor tiene que ser un pastor que ame a las ovejas como Jesús. Un ministro tiene que ser un ministro que hace el trabajo por amor a la iglesia, por amor a las ovejas. Un misionero también tiene que tener integridad para amor por las almas. Todo hermano tiene que tener integridad, porque una persona que no tiene integridad es una persona que nadie confía en esa persona. No hay duda de lo que dice, no se le puede tomar su palabra por 100%, no lleva mucho peso. Vamos, alabado sea el nombre del Señor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Para entender un poquito este versículo, tenemos que entender, y lo vemos en el primer capítulo, que la iglesia de Tesalonicense fue una iglesia ejemplar. Fue una iglesia, alabado sea el nombre del Señor, que abrieron otras iglesias, llevaron el evangelio, se copiaron del apóstol Pablo, tomaron sus ejemplos como modelo, porque una persona íntegra sirve de modelo para otros, para que otros cristianos, otros que son nuevos, otros que están continuando, puedan seguir, tengan un ejemplo de qué seguir. Esta iglesia de Tesalonicense, ellos tomaron un ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a ver lo que nos dice el primer capítulo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Ahí vemos, alabado sea el nombre del Señor. Yo quise leer eso para que ustedes puedan oír un poquito del primer versículo de la carta, pero yo quiero comenzar y continuar del versículo 6. Dice: y vosotros
vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una persona íntegra imita a la otra persona que es íntegro. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, porque él estaba estaba copiando a la persona más íntegra de la historia del hombre humano, que fue Jesús cuando vino aquí a esta tierra. Solo más los de Tesalonicenses, ellos eran una persona con integridad también, porque ellos comenzaron a copiar del apóstol Pablo y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos, por su integridad, por su manera de ellos copiar el apóstol Pablo, otros creían en Macedonia, en Acaya. Ellos creían al testimonio de Jesús por la integridad de ellos, porque la manera que el mundo va a creer a Jesús es si nosotros lo representamos como Él es. Y si nosotros no andamos con integridad, si el carácter de nosotros no tiene integridad, lo que el impío, el que está apartado, el que no es creyente va a ver es nuestra falsedad. Vamos a representar a Cristo mal y no van a venir a los pies del Maestro. Pero si nosotros andamos con integridad en el trabajo, andamos con integridad en nuestro hogar, en nuestro vecindario, no solo en la iglesia, donde quiera que vaya, donde quiera que te conozcan, van a decir, esa es una persona ejemplar, esa es una persona que podemos depender, es una persona que podemos contar, que podemos creer lo que nos dice. Esa persona tiene algo diferente. Yo creo que el atributo de la integridad en el carácter cristiano es uno de los atributos más importantes que un creyente, un cristiano tiene que ejercer, tiene que enseñar, tiene que mostrar, tiene que modelar. El versículo 8 del primer capítulo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí vemos como el apóstol Pablo comienza esta carta a los tesalonicenses. Le está mostrando, acordándole de las tribulaciones que ellos tuvieron, pero que a pesar de esas tribulaciones, de esa prueba, de esa dificultad, ellos creyeron en el evangelio del Señor Jesús, y ellos copiaron a lo que el apóstol Pablo hablaba, hacía. Ellos vieron el ejemplar del apóstol Pablo y comenzaron a imitarlo, comenzaron a divulgarlo en otros lugares, y como ellos comenzaron a ser íntegros, copiando del apóstol Pablo y del Señor, otros gentes comenzaron a creer y venir el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos para el versículo 2 del capítulo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Alabado sea el nombre del Señor. Este versículo vamos a cortarlo en dos pedazos. La primera parte, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos. Antes de Pablo llegar a Tesalónica, ellos recibieron una prueba bien grande en Filipos. La conocemos. Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo
y Silas están predicando el evangelio, y una muchacha que tenía un espíritu de adivino, una pitonisa, lo seguía día tras día gritando: estos son siervos del Dios Altísimo, creed en él. Y seguía por día, por muchos días: estos son siervos del Dios Altísimo que proclaman salvación. Y él se conmovió en ira espiritual y viene y mira al espíritu y lo reprende y lo echa fuera. Pero cuando lo echa fuera, recibe una prueba, porque Pablo, como hombre íntegro, no necesitaba que otra persona testificara de quién él era. El testimonio de él lo testificaba. La persona íntegra no se necesita que el enemigo testifique por ti, porque lo que el enemigo quería hacer era tachar el testimonio del apóstol Pablo, porque si él dejaba que continuara esa muchacha a hablar, iban a decir: ah, pues esta muchacha tiene que estar conectado con Pablo, Pablo tiene que estar conectada con esta muchacha, porque ellas saben. Y cuando Pablo se fuera, quizás ella iba a comenzar de ganancia a esa gente, y posiblemente ahí continuaban. Pero eso, me estoy saliendo del tema. Vamos a Hechos 16, 19 al 24 y el 37. Mira cómo dice: pero viendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro antes las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijo: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron las ropas, vive Dios, ordenándoles azotarles con varas. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardes con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Ok, aquí tenemos varias cosas. El apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, lo sabemos. Sabemos que ellos comenzaron a cantar y adorar a Dios, y vino un terremoto y se rompieron todas las cadenas. Mira los frutos, mira la secuencia que produce una persona con integridad. Ellos no se quejaron. Estaban encarcelados, fueron azotados, le amarraron los pies, le amarraron las manos, y estaban con golpe, con una vara, con una estira, y estaban cantando y adorando a Dios. Y comenzaron a haber un terremoto y se rompieron todas las cadenas. Pero por su integridad, ningún preso se salió. Que cuando vino el carcelero y vio todo abierto, pensó que todos se iban ido y se iba a quitar la vida.
Y Pablo le dice, no lo hagas, porque todos estamos aquí. Y por la integridad de Pablo, porque estaba libre. Las cadenas fueron rotas. Él se podía ir, pero él sabía que él era inocente y tenía integridad. Y él tenía que dejar su nombre, el nombre de Cristo, ser limpio. Se salva al carcelero y se salva la familia. El versículo 37, cuando él le anuncia, porque le dicen, cuando supieron que él era romano, querían que se fuera. Él dijo, no. Ustedes públicamente hicieron esto. Somos ciudadanos romanos, ustedes nos azotaron y nos metieron presos, que no es lícito. A un romano, a un ciudadano romano tenía que llevarle a caso, tenía que llevarle a juicio para poder condenarlo, para poder ponerlo preso, para poder darle un latigazo. Le digo, no, ellos públicamente lo hicieron, ellos públicamente van a venir y nos van a sacar. Eso es una persona con integridad. Alabado Dios. Y eso es lo que se menciona, que antes de venir a Tesalónica, a Tesalonicense, ellos recibieron tantos problemas. Y después dice la segunda parte del versículo 2. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en nosotros, en medio de gran oposición. El apóstol Pablo, cuando vino a Tesalonicense, él vino y comenzó a predicar la palabra como siempre hacía. Pero vamos al capítulo 17 de los Hechos y vamos a oír cómo Pablo comenzó su ministerio en Tesalónica. Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Celosos entonces, los judíos que no creían tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente. Vive Dios. Disculpa con esa versión, no la he oído antes, no sabía que iba a haber un drama atrás. Gloria a Dios. Pero cuando Pablo llegó a Tesalónica, él tuvo gran oposición. Pero una persona íntegra no deja que la oposición lo detenga. Porque una persona con integridad está en lo bien y tiene el apoyo de Dios. Aunque ellos recibieron oposición, todavía ellos pudieron, por la gracia de Dios, predicar el evangelio en Tesalónica. Y muchos fueron convertidos. Y la iglesia de Tesalónica comenzó. Vamos al versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicense. Porque nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño. Oye lo que dice, hay 3 palabras que el apóstol Pablo usa. Él dice, porque nuestra exhortación no procede de una persona íntegra, con integridad, no habla en el error. Trata de hablar la palabra de Dios tal y como está escrita en la
palabra. Nosotros, la iglesia, tenemos que predicar el evangelio de Jesús, la doctrina de Jesús y de los apóstoles, sin añadirle y sin quitarle. Cuando nosotros enseñamos una doctrina que los apóstoles no enseñaron, que Jesús no enseñó, que lo practicaban en la ley, pero lo traemos a la gracia, eso es no tener integridad. Porque la integridad tiene que ver, como él dijo, nosotros no le traemos la palabra por error. Es diciendo, un ejemplo de error en este tiempo de Pablo es los judíos que iban creído que iban persiguiéndolos y iban estorbando a los gentiles que se iban convertidos, que se circuncidasen, que guardasen la ley de Moisés. Ellos querían pervertir la gracia, querían añadirle a la gracia. Y acordémonos que el apóstol Pablo dice, y dice también en el Antiguo Testamento, que el que quiera seguir la ley tiene que seguirla completa, no puede hacer parte, tiene que cumplirla toda, porque si falta en una parte es culpable de toda. Nosotros vivimos en la gracia y tenemos que vivir en la doctrina de nuestro Señor Jesús y los apóstoles. Esto lo vemos en Mateo 28, los últimos 2 versículos, cuando Jesús dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarde todas las cosas que yo os enseñé. El Señor, el Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia, el que Dios le dio toda la autoridad, el que está sentado a la diestra del Padre, Dios le dio una encomienda. Él vino a restablecer la doctrina que Dios quiere que sigamos. Él le dijo a sus discípulos: haced discípulos y enséñale que guarden todas las cosas que yo os enseñé. Como el Señor Jesús le habló a los discípulos, le habló a nosotros también. Porque en el libro de Juan, capítulo 17, él dice: no solo oro por ellos, oro por los que se van a convertir por ellos. Ellos eran los representantes de la primera iglesia, pero todo lo que el Señor le enseñó a ellos, se lo enseñó para enseñárselo a la iglesia. Jesús quería que la iglesia siguiera la doctrina que los apóstoles seguían. Una persona con integridad, un pastor con integridad, un ministro con integridad, un misionero con integridad, un evangelista con integridad, no enseña nada que los apóstoles no enseñaron. Y no cogen teoría sistemática, que cogen un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá, y vienen y acomodan una doctrina para apoyarlo. Tenemos que no enseñar el error. Eso es una de las cosas que una persona con integridad hace. Ellos no exhortan con error. No presidió de error, ni de impureza. Tampoco es impuro. El que tiene integridad es una persona pura, que es apartado para Dios y no se compromete con el pecado, no se compromete con el mundo. Una persona íntegra, un cristiano con un carácter íntegro, no se compromete con el mundo, no compromete la verdad, aunque no le gusten al que lo oiga. Si están hablando algo que está no basado en la palabra de Dios y tú tienes integridad, tú tienes la obligación de corregir eso con amor por la palabra. Y una persona con integridad, si está cometiendo un error porque le enseñaron algo erróneo y una persona le muestra por la palabra, lo acepta. Ni fue por engaño. Él dice: mi ministerio, cuando yo vine a ustedes, yo no vine ni con error. Yo no vine con, aleluya, impureza y de engañarlo. Una persona con integridad no engaña a otro, no manipula a otro, no hace cosas para manipular al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios
se exhorta y se guía por ejemplo, como Pablo, con integridad, y los que tú estás, el Señor ha puesto delante de ti para que tú corrijas o guíes con tu integridad, ellos te seguirán. Pero si tú vienes con engaño, si tú vienes con impureza, si tú vienes con error, tú estás defraudando el evangelio y el nombre de Cristo. Una persona que tiene un carácter con integridad, tiene pureza, habla la verdad y no engaña. Vamos por el versículo 4 del mismo capítulo de Primera de Gloria a Dios de Tesalonicenses capítulo 2. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Vamos a tomar ese versículo en dos partes. La primera parte, 4a. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En Hechos capítulo 16, del 9 al 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Por eso él dice que fui aprobado por Dios y me confió el predicar el evangelio. Él estaba seguro que Dios fue el que lo mandó a Macedonia, que él fue el que lo mandó a Tesalónica para predicar el evangelio de salvación. Una persona con integridad, Dios le confía para que predique el evangelio, para que pastoree las ovejas, para que sea misionero, para que sea alabado sea el nombre del Señor, un evangelista. Pero si Dios te llamó, procura mantenerte en integridad. La persona que tiene integridad no compromete su carácter con nada. No acusa a nadie falsamente. Si te traen acusación de un miembro de otra persona, si no te traen los testigos delante de la persona, como tú tienes integridad, tú no aceptas ese falso testimonio. Pero si tú no tienes integridad, tú le haces caso a cualquiera persona, te compromete y ya no tiene integridad. Vamos, vive Dios. El versículo 5 y el 6 lo vamos a leer juntos, porque tienen tres cosas bien importantes. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Primera parte. Pablo hace 3 puntos aquí de su ministerio. Mira lo que él dice. Él dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabes. Pablo no vino pretendiendo, como decimos los puertorriqueños, lamber el ojo,
tumbar polvo, como dice el dominicano, lisonjar, tratar de darle pompa a otro para que te oigan, para que te pongan estima, para que te pongan en lugares altos, para que te den posiciones. La persona con integridad no usa lisonjera. Pablo no era un predicador adulador que tratara de dejar una buena impresión para ganar influencia y ventaja egoísta. Una persona con integridad no hace lisonjería. Un lisonjero es una persona sin integridad. El lisonjero quiere darte pompa, quiere hablarte muchas cosas grandes, ponerte en alto para que tú te enamores de ellos, para que tú los pongas en lugares altos, para que tú los escuches, engañándote encubiertamente lo que quieren hacer. Segundo, ni encubriemos avaricia. Dios es testigo. No pretendió ser pobre, sino que trabajó día y noche porque no iba a utilizar el ministerio como un sobrefugio para hacerse rico a costa de ellos. En otras palabras, él no vino con avaricia, con engaño. Él no vino con deseos de quitarle la lana, de que le dieran riquezas. La persona con integridad no vende el evangelio. Compra la verdad y no la venda. No se compromete. Y tercero, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser los cargas como apóstoles de Cristo. Él dice, nosotros no buscamos, cuando vinimos aquí a ustedes, nosotros no buscamos gloria de hombres, no buscamos gloria de ustedes, no estamos buscando la gloria de nadie, el aprobo de nadie, sino una persona íntegra no busca el apoyo del otro, no busca que le aplaudan, no busca que le den like en Facebook o en YouTube, no buscan nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la gloria de Dios. El mensaje de una persona, el trabajo, la tarea de una persona con integridad, con un carácter con integridad, su propósito, su meta es de que Cristo reciba la gloria. Alabado sea su nombre. No utilizó su posición honrable como de apóstol de Cristo para buscar gloria personal, ya que su único servicio, objetivo era de agradar y glorificar a Dios. Y ahorita en el versículo 9 vamos a ver cómo él no fue carga a los de Tesalónica. Vamos al versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Él dice, en contrario, nosotros fuimos a ustedes y lo tratamos con ternura, con amor, con la gracia de Dios. Lo cogimos y lo quisimos, lo adoptamos como hijos y lo cuidamos como si fueran nuestros propios hijos. Así como una madre cuida de sus hijos, así nosotros lo hicimos. Una persona con integridad cuida a sus seguidores con amor, con ternura, no con avaricia, no golpeándolo, no maltratándolo, no hablando mal de ellos, no haciendo cosas que a Dios no le agrada, sentándolo o echándolo fuera porque no te agrada o porque no está de acuerdo con lo que tú hablas, con lo que tú enseñas, con lo que tú predicas, con tu doctrina. Una persona con integridad no hace nada de eso. Una persona con integridad trata a sus ovejas con ternura, con amor. Y si hay una oveja que está
haciendo algo mal, se está desviando, con amor uno la corrige con la palabra. Con la palabra. Todo se hace con amor y con la palabra. Fuera de la palabra a mí no me venga a hablar. Porque la palabra de Dios es lo que vale, porque la palabra de Dios es la verdad. El testimonio de otra persona, que pasó esto aquí, la anécdota, que en Santo Domingo había un pastor y hacía esto, hacía lo otro. Eso es error, porque no es la palabra de Dios. Tú quieres apoyar un punto, apóyalo a través de la palabra del Señor Jesucristo. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, como el buen pastor Jesús, que su vida da por las ovejas. Como Dios dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida de nosotros por un hermano. No hacerle daño, no pisotearlo. Una persona con integridad, él dice, hasta mi propia vida te la queríamos dar, si fue posible, hasta la vida te la queríamos entregar de tanto amor que cogimos para vosotros. Mire el 9. Porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os prediquemos el Evangelio de Dios. Mira, una persona con integridad, un cristiano con un carácter íntegro. Discúlpeme, molesta la garganta y está seca. Una persona con integridad, un cristiano con un carácter íntegro, no quiere serle gravoso a los que están siguiéndole. Si un líder puede trabajar, debiera trabajar. Pablo lo usó de ejemplo. Tenemos que seguir la gente íntegra. Ahora, otra cosa, que uno no se mete con eso. Si Dios le habla a una persona y le dice, quiero que te entregue por completo a la obra, entonces esa persona va a vivir del Evangelio, porque Dios fue el que lo llamó y Dios le va a suplir todas sus necesidades, porque Dios lo llamó, porque sabe que tiene integridad. Pero si tú eres un líder y tú tienes una ganancia que está entrando, no debiera de cogerla a la iglesia cuando hay tantos gastos. La persona con integridad, como Pablo nos enseñó, no quiere ser gravoso, no quiere aprovecharse de nadie. Vamos a dejarlo ahí porque este es un tema un poco muy delicado y no quiero ofender a nadie, porque una persona con integridad, su propósito no es de ofender a nadie, sino de que le demos la gloria a Dios y que todos crezcamos al conocimiento de Jesús. Pero Pablo, para mostrarle a ellos, él fue ejemplar, trabajaba de día, de noche, fatigado, predicaba el Evangelio. ¿Para qué? Para él mismo sustentarse, porque él veía que era una iglesia pobre, es una iglesia que no tenían riquezas. Él dijo, yo no voy a quitar el dinero a ellos. Y si vamos a 2 de Corintios, discúlpame, capítulo 8 y 9, a los corintios él usa a los tesalonicenses como ejemplo de unas personas que eran dadivosas, que ofrendaban con amor, porque aprendieron de Pablo a no ser gravoso y quisieron compartir con la necesidad de los santos, aunque ellos también estaban en necesidad. Cuando nosotros como líderes vivimos, por ejemplo, con integridad, entonces ellos van a seguir. Vamos a avanzar porque ya se me apagó una luz. El 10.
vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, sé irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Una persona con integridad es justo con todas las personas, practica la justicia. Una persona con integridad es irreprensible, no puede ser señalado, no puede ser acusado. ¿Por qué? Porque es imparcial, no hace acepción de persona, es con íntegro, tiene integridad y obra con justicia. Porque acordémonos que toda injusticia es pecado. Vamos al versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortándonos y consolándonos a cada uno de vosotros. Una persona con integridad, con amor, con ternura, corrige a los que están a su alrededor. Como él dice en Gálatas 6:1, vosotros los espirituales, si veis un hermano que está de falta, id con amor y ternura y corregirlo con mansedumbre. No sea que tú también caigas en la misma trampa. Una persona con integridad corrige con amor, con ternura, con error, no con engaño, no con impureza, con justicia. El versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aleluya. Una persona, un cristiano que tiene un carácter con integridad, como el apóstol Pablo los aconsejó, que siguieran el ejemplo, que era digno de ser hijo de Dios, que era digno de ser llamado de Dios. Como él dice, andemos como es digno de vuestra vocación. Tenemos que andar con integridad. El hijo de Dios, el creyente, no importa si no eres pastor, no importa si no eres misionero, no importa si no eres evangelista, no importa, todo creyente tiene que andar en integridad, porque el creyente tiene que tener un carácter con integridad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí hemos llegado con este estudio, esta prédica. Si este mensaje te ha edificado, por favor, compártelo con otros para que otros también sean edificados. Si no te has suscrito a mi canal, Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal en YouTube, por favor suscríbete y toca la campanita de notificación para que puedas recibir alertas cuando suban nuevos mensajes. Alabado sea el nombre del Señor. Déjame orar por cada uno de nosotros. Padre, te adoramos. Padre, te damos gracias. Mi Dios, tú eres grande y digno de ser adorado. Padre, te damos gracias por esta amonestación que tú nos has dado, que tú nos has enseñado, Dios, que tú nos has hablado. Yo te pido que tú grabes esa palabra en nuestro corazón, la grabe en nuestra mente, escríbele en las tablas de nuestros corazones, Padre, que penetre lo profundo de nuestra alma, para que nosotros podamos andar en integridad, para que nosotros podamos andar dándole gloria a Cristo, que todo lo que hagamos sea para gloria del Señor Jesús, el Hijo tuyo. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a andar en integridad, a ser íntegros, Señor, a ser ejemplos a otros, Señor. Padre, yo te pido que tú quites toda avaricia, que tú quites toda impureza, todo error de en medio de tu pueblo, de en medio de los que están en liderazgo, Señor. Padre, que tú los enseñes a través de tu Espíritu Santo a ser íntegro. Padre, yo te pido que tú tomes este mensaje y lo lleves a los hermanos, a las hermanas que necesitan oír este mensaje y ser edificados. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, si hay enfermo en medio de nosotros, que tú los sanes, mi Dios. Que tú sanes a todas las personas que están enfermos en el nombre de Jesús. Si hay necesidad, súplela, mi Dios. Súplele cada necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, este ha sido tu servidor en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Y hasta la próxima.